Hoy hablamos sobre datos abiertos. Vamos a ver si las administraciones públicas comparten información y datos inteligibles, pertinentes, importantes y reutilizables. Hemos invitado a César García, investigador independiente y fundador de la Hora Maker, para conversar sobre estos temas. César, vamos a comenzar un poco con la cuestión de los datos abiertos. Hay como mucho debate y hay también como mucha moda, pero quizás también hay desconocimiento por parte, sobre todo, del ciudadano medio de qué son los datos abiertos. Quizás primero es importante conceptualizar mínimamente qué son los datos abiertos y a partir de ahí seguimos un poco conversando. ¿Qué tiene que saber el ciudadano sobre los datos abiertos? Bueno, pues para centrar un poco el tiro dentro de los datos abiertos, que serían datos disponibles con licencias que permiten la reutilización para cualquier tipo de uso, por ejemplo, el uso comercial o uso personal, hay un conjunto de datos que son los datos abiertos gubernamentales, que son aquellos que son emitidos o generados por distintos tipos de organismos, ¿no? Pueden ser organismos nacionales, organismos regionales, organismos municipales, y que ponen a disposición de la ciudadanía a través de unos portales de datos abiertos. Es en estos portales donde el ciudadano puede buscar el tema que le interese y encontrar conjuntos de datos que tengan que ver con la temática de su interés. Por ejemplo, si está buscando y quiere saber sobre arbolado, puede encontrar un conjunto de datos donde venga reflejado la distribución del número de árboles por distrito o por barrio, o si tiene, dependiendo del conjunto de datos, puede encontrar información como muy específica, ¿no? Entonces esto abre la posibilidad para que distintos agentes, distintas personas puedan descargar esos datos, analizar esos datos, compartir esos datos, interpretarlos. Y bueno, pues ahí cada uno, digamos, ya puede dejar volar la imaginación. Quizás, por bajarlo a un ejemplo concreto, un ejemplo de dato abierto que usamos a diario, que a lo mejor no lo vemos como tal, son también, hay conjuntos de datos que se van liberando, digamos, y se van ofreciendo en tiempo real, como podría ser, por ejemplo, la información del transporte, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Madrid, pues está la empresa municipal de transportes, tenemos los autobuses y podemos consultar cuándo va a venir el próximo autobús, podemos ver desde la página web cuáles son las rutas, si llega una parada, cuánto tiempo va a tardar. Toda esa información se va generando por parte de las instituciones y se va compartiendo. Si tuviésemos que hacer una evaluación, así un poco, yo sé que depende mucho de las ciudades, depende de los países, que hay mucha heterogeneidad, pero si tuviéramos que hacer así un balance un poco general, ¿cómo se comportan las administraciones públicas en la apertura de datos? Bueno, pues la buena noticia es que la evolución de los portales de datos abiertos y también a nivel de políticas, por ejemplo, europeas, está impulsando mucho los datos abiertos y el número de conjuntos de datos que se va liberando va creciendo año a año, ¿no? ¿Cuál es el reto? Que muchas veces, o la cuestión clave, diría yo, crítica, es cuál es el uso. O sea, vale, se comparten los datos, pero si utilizan esos datos compartidos, ahí es más complicado. Por un lado, porque por lo general a veces nos encontramos que uno de los requisitos, digamos, de esta publicación en abierto es que la administración, tú no tienes que venir con tu DNI a pedir los datos, tú te lo puedes descargar. Entonces, a partir de ese momento, muchas veces las administraciones pierden la visibilidad de lo que está pasando, ¿no? Y puedes encontrar, como algunas veces ocurre, que se están utilizando datos de forma totalmente inesperada, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el País Vasco que se estaban bajando los datos del tiempo para una aplicación de surf. Y bueno, pues eran datos públicos, pero los de la aplicación de surf no se les había ocurrido que a la administración le interesaba saber el uso de los datos, ¿no? Hay algunos portales que ofrecen información precisamente sobre qué aplicaciones están haciendo uso de esos datos. Pero sí que es cierto que hay unas barreras para el uso que hacen que sea complicado, ¿no? Puede ser falta de tiempo, porque estamos todos muy ocupados, falta a veces de incentivo, ¿no? Porque hay gente que le puede interesar un tema, pero dice, bueno, esto me va a requerir una cantidad de tiempo. Pero yo creo que uno de los problemas también que hay tiene que ver con las competencias, ¿no? O sea, es decir, si vamos a trabajar con datos, si quieres hacer un análisis de datos, pues tienes que tener unas competencias digitales mínimas. Y en ese sentido creo que, bueno, pues igual que ha ocurrido con otras tecnologías como editores de texto, hojas de cálculo, ¿no? A la hora de hacer análisis de estos datos, a la hora de compartir esos datos, pues también nos falta por parte un poco de todos, ¿no? Tener más soltura trabajando con esos datos, analizando esos datos y creo que también recompartiendo esos datos, ¿no? Porque al final pueden servir también para articular nuevas relaciones.
Y a veces sucede justamente que los datos que se comparten desde algunas administraciones públicas están en un formato que no es entendible o que no es legible, o son datos desactualizados, no están bien actualizados. ¿Cuáles serían como las principales barreras barreras fácilmente solventables, digamos, que la administración pública podría fácilmente sortear? Bueno, de cara a los formatos hay un modelo que lo han llamado el modelo 5 estrellas, propuesto por Tim Berners-Lee, uno de los promotores y fundadores de la web, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Que pone como esas 5 estrellas, que serían los 5 niveles de apertura, ¿no? En el nivel básico tengo la información en la web, es el típico PDF, pero que a lo mejor voy a copiar y pegar el texto y no me sale el texto mal, no es accesible, ¿no? El siguiente paso es que esté en un formato que sea legible por ordenadores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tendríamos a lo mejor ficheros en formatos como Excel, que bueno, según lo bien o mal hecho que esté el Excel puede ser un poco complejo de analizar, y luego encontraríamos ya ficheros que están legibles totalmente por máquinas, como pueden ser ficheros separados por coma. Podemos encontrar luego ya en los niveles más elevados datos enlazados, ¿no? Que nos permitirían no solo tener la definición de los datos, sino también el tipo de datos. Eso va redundando, digamos, en que al final, pues poco a poco vaya mejorando la calidad de los conjuntos de datos, ¿no? Se ha trabajado muchísimo en los últimos años en los metadatos, en asegurar que los conjuntos de datos tuvieran una serie de etiquetas. O sea, los metadatos serían pues quién lo publica, dónde se publica, qué tipos de datos se ofrecen, quién es el organismo, toda esa información se ha trabajado mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, ahora mismo existen portales y buscadores que van agregando datos. Quizás el más grande a nivel europeo ahora mismo es el portal de datos abiertos de la Unión Europea, que recoge 1,5 millones de conjuntos de datos. Desde mi punto de vista, las administraciones tendrían que hacer un esfuerzo para que los datos que se publiquen, pues obviamente estén en el formato, por ejemplo, o sea, es decir, si la administración publica un formato de cómo están los datos, que los datos se ajusten a ese formato, ¿no? Que no tengamos columnas movidas, etcétera, una serie de problemas que nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque una de las líneas que se busca con los datos abiertos es fomentar la reutilización. Y si tenemos un conjunto de datos con errores y lo reutilizan 7 personas, cada una de esas 7 personas o entidades van a tener que volver a corregir los errores, ¿no? Entonces tenemos que intentar que el origen mismo de los datos sea lo más preciso y lo más limpio posible. Hay otro elemento aquí también importante que tiene que ver con la pertinencia de los datos, ¿no? Es decir, al ciudadano le interesa tener acceso a unos datos o de un tema determinado, pero otros quizás que se comparten no son tan útiles o no son tan interesantes, digamos, o tan pertinentes o tan convenientes. ¿Cómo decidir cuáles son los datos cuya pertinencia es más necesaria para abrirlos para la ciudadanía y para otros actores también, ¿no? Hay portales, por ejemplo, que ofrecen herramientas para que los ciudadanos propongan conjuntos de datos y elementos para votar entre los participantes del portal para priorizar unos frente a otros. Aunque no son de uso igual que ocurre con los datos, que no todo el mundo los conoce ni que existen los portales, pues ya ni digamos estas herramientas, ¿no? Entonces el uso es más bien minoritario, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que el principal motivador de cara a la liberación de datos tendría que ser la demanda, ¿no? Por parte del ciudadano respecto a los tipos de uso, respecto a la utilidad que se le puede dar a la hora de priorizar. La ventaja, en cualquier caso, es que hoy en día, una vez que un conjunto de datos se empieza a generar y a publicar, se le da el OK, se observa que no tiene datos personales, que no están compartiendo datos de tercero, que eso es un proceso más bien automatizado que ya permite que se vayan generando los años subsiguientes, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Ver si están los datos inicialmente en la administración, que se empiecen a compartir. Y luego yo creo que hay una parte que falta, que tiene que ver con la armonización. Dentro de la ley de reutilización de datos abiertos sí que hay unos mínimos de cara a la transparencia, de cara a la rendición de cuentas que tienen que cumplir las administraciones, pero sí que a lo mejor sería interesante hacer un análisis de cuáles son los conjuntos de datos más descargados y a partir de ahí pues ver o animar o alentar a que otras administraciones compartieran los mismos datos. ¿Y qué tal lleva en la administración pública esta cosa de que el ciudadano exija, de que el ciudadano demande, de que haya organizaciones sociales, organizaciones ciudadanas que incentivan más y que llevan un poco la batuta en el sentido de exigir? ¿Hay más colaboración? ¿Hay más resistencia? ¿Cómo dirías que es esa relación? Pues no sabría decirte. Así a primera vista, a mí creo que la administración es muy diversa. Entonces podemos encontrar desde perfiles que están
a favor de la apertura total o que son muy pro apertura, o a otros que son a lo mejor más conservadores y que opinan que bueno, solo hay que compartir lo que se demanda, porque si no es que puede ser también, ¿no? Puede haber un gasto excesivo de recursos en un conjunto de datos que no vaya a utilizar nadie, ¿no? Entonces, quizás desde el punto de vista de esa relación ciudadano-administración, uno de los retos que hay es que muchas veces de cara al ciudadano se percibe el proceso como una caja negra, ¿no? Yo mando una solicitud, no sé qué está pasando, bueno, ya te responderán, ¿no? Es como que mandas una cosa en una ventanilla y de repente se va y no sabes qué pasa y pues estás esperando 3 días, 30 días o 2 horas, ¿no? No lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces, yo creo que intentar hacer más visibles esos procesos, por un lado, ayudaría, y creo también que desde el punto de vista de la administración hace falta tener muy claros un poco los procesos que sean procesos ágiles, ¿no? A la hora de validar y evaluar propuestas para que se mejore la comunicación, ¿no? Entre ciudadanos y administración y que se rompa un poco ese ciclo a lo mejor que hay ahora, que está en un momento como de baja confianza en el que es como, no, pero no se publica, pero ¿por qué? Y esto creo que hace falta buscar formas más constructivas de colaborar. Y eso al final, digamos, estos procesos, esta falta de quizás de transparencia, de agilidad en los procesos, eso acaba fomentando o incrementando un poco también el desgaste ciudadano, ¿no? Es decir, a los niveles ya preocupantes de desazón, de hastío, etcétera, se suman esto, con lo cual al final el ciudadano acaba diciendo, mira, ya no puedo más. O la otra opción también es que el ciudadano diga, yo no tengo por qué estar pendiente de esto, yo delego en mis representantes y que ellos hagan. ¿Cómo vencer esa barrera del desazón ciudadano? Pues mira, es una de las cuestiones que trato precisamente en la comunicación de aquí de GIGAP, ¿no? Que me ha llamado mucho la atención aquí en el portal de datos de Madrid, ¿no? La opción por defecto, cuando quieres reportar un problema y dices, oye, resulta que me he encontrado con este problema en los datos, ¿no? Hay un mensaje que te dice, gracias por enviarnos tu sugerencia o tu cambio, lo tendremos en cuenta, pero no esperes notificación alguna por nuestra parte, ¿no? Y a mí como que me chocó, ¿no? Como pensando, ¿cómo puede ser esto si siempre con la comunicación con la administración es como que todo está pautado, están todos los pasos, ¿no? Yo te mando esto, te llega el requerimiento, ¿no? Y digo, ¿por qué con los datos abiertos no es así, ¿no? Entonces, una de las propuestas que trataba yo de poner sobre la mesa es, bueno, en el mensaje ese pone esto, ¿no? Como diciendo, vale, no te vas a hacer caso. Pero tenemos otros mecanismos con la administración, es decir, tú puedes coger por el registro electrónico convencional y puedes exponer que hay una serie de problemas y solicitar formalmente que se reparen, ¿no? Y que se te notifique, ¿no? Y ese mecanismo sí funciona, ¿no? Entonces creo que hace falta, hay una parte que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? De la transformación digital, la alfabetización digital, que como ciudadanos necesitamos también ser conscientes y tener las herramientas para poder interpelar a la administración de forma efectiva, ¿no? ¿En qué mecanismos? Puede haber alguien que diga, pero yo no tengo que saber nada, ¿no? Que yo muchas veces veo estéril, ¿no? La conversación en redes sociales, ¿no? A lo mejor aparece en Twitter un problema, ha ocurrido esto, he detectado este problema con este conjunto de datos. Ya, pero si no notificas formalmente, nunca va a llegar a cambiarse, ¿no? Entonces creo que hace falta un poco cambiar esa dinámica y tratar de buscar otras formas pues, más constructivas, ¿no? Creo que ha habido muchos ejemplos, ¿no? de proyectos que tienen que ver con la ciencia ciudadana a la hora de captar datos, de depurar datos, de ofrecer datos de todo tipo, ¿no? Quizá el más conocido sea todo lo que tiene que ver con avistamiento de aves, ¿no? Que sirve para llevar un seguimiento de todo el cambio climático y todo lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Entonces, creo que eso se puede traer también al tema de los datos abiertos, ¿no? Que se puede buscar la forma de facilitar precisamente a lo mejor plantillas de documentos base que sirvan de explicar a la gente, pues mira, este es el procedimiento por el que te van a hacer caso, y también que la gente luego lo comparta, ¿no? Y decir, oye, pues mira, ha tardado 20 días, o se ha arreglado en una semana, o mira qué bien, que ya está. Porque eso al final genera otra dinámica distinta de la confrontación, ¿no? Que muchas veces es lo que se genera en las redes, ¿no? Esto está mal, ya yo estoy como súper indignado. Sí, pero bueno, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Yo creo que el siguiente paso es de construcción colaborativa ciudadana, ¿no?
César, queremos aprovechar que te tenemos aquí para hablar un poquito también del movimiento maker. Sí. ¿En qué consiste la cultura maker? ¿Qué es la cultura maker? Desde mi punto de vista, la cultura maker tiene que ver, por un lado, con la cultura libre, con todo lo que tiene que ver con compartir en abierto, con compartir con otros, trabajar con herramientas libres, como pueden ser, por ejemplo, Arduino, que es una plataforma de computación física que nos permite crear prototipos de forma sencilla, compartir diseños en 3D, todo lo que tiene que ver con hacer cosas, ¿no? Este es un poco el término maker, vendría a hablarnos de gente que tiene habilidades, la motivación, el tiempo, las ganas para explorar su curiosidad, para convertir ideas o prototipos en algo tangible, pero muy vinculado por lo general a esta idea de compartir con el otro y de construir también junto con otra gente. ¿Y hasta qué punto esta perspectiva, digamos, o esta visión no choca un poco, no confronta con la idea de la especialidad, de los especialistas, etc.? Es decir, los especialistas en un área, en una materia, en un conocimiento, en alguna cuestión, pueden sentir algún tipo de resistencia, pueden sentirse como amenazados por esta filosofía, digamos. Creo que es una relación compleja. Yo, por un lado, de gente que conozco de primera mano, muchísima de la gente que conozco desde el mundo maker son personas multidisciplinares, que a lo mejor han estudiado una cosa, pero luego han estudiado otra totalmente distinta. En plan, he estudiado ingeniería química y luego estoy haciendo cosas de moda, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo encaja una cosa con la otra? Bueno, pues encaja en la parte práctica de querer hacer algo y de querer encontrar la forma de producir, ¿no? De producir algo interesante. Sí que es cierto que a veces, como por ejemplo, trabajando en proyectos de ciencia ciudadana, de generación de sensores de calidad del aire, hay una relación tensa con el especialista en el sentido de que te dicen, bueno, estáis cogiendo datos, pero el dato no es bueno porque ese sensor nunca va a ser suficientemente bueno, y como que dicen, bueno, eso no es interesante. Pero dentro del mismo sector también puedes encontrar gente que tiene otra visión totalmente complementaria y que se acerca con curiosidad, ¿no? Y dice, oye, pues esto que estáis haciendo es interesante, ¿no? A lo mejor me da otra perspectiva de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que depende un poco a nivel personal de si quieren o tienen disponibilidad para implicarse o no, que puedan verlo, a lo mejor no sé si como amenaza o como a lo mejor intrusismo, pero creo que al final cada uno va haciendo lo que le interesa. Justo uno de los temas que surgieron al principio de la pandemia, como noticia en general, ¿no? Era la falta de respiradores, la falta de material de protección, y de forma muy orgánica surgió un grupo a través de Telegram, que se llama Coronavirus Maker, donde se llegaron a juntar 16.000 personas buscando cómo resolverlo, ¿no? Cómo se podía diseñar ese respirador, cómo se podía fabricar. Y ahí precisamente es donde se desdibujaron un poco esas líneas, porque claro, cualquier persona podía colaborar. Hubo se creó un foro también donde gente que estaba trabajando en hospitales compartía su experiencia, sus requisitos, cómo podía funcionar, gente que quería colaborar con modelos específicos. Y bueno, se empezaron a hacer las pruebas, se empezó a desarrollar distintos modelos. Y una de las principales aportaciones, bueno, al final de todo el proceso ha habido 7 u 8 respiradores en general que se han aprobado para uso. No significa que se hayan probado, sino que simplemente se han aprobado. Y uno de los momentos para mí clave, hubo una reunión que se propició a través de Fundación Cotec con la Agencia Española de Medicamentos, donde se invitó a cualquier persona que estuviera trabajando en un respirador a unirse a esa reunión y exponer sus dudas sobre cuál sería el proceso para que ese respirador en el que llevaban trabajando a lo mejor 2 o 3 semanas se pudiera poner en marcha, ¿no? Y en esa reunión había más de 100 personas, muchísimos proyectos, ¿no? Y creo que es una forma en la que mucha gente que a lo mejor no tenía claro cuáles eran los pasos siguientes, lo vio claro, ¿no? Y creo que es un ejemplo también de colaboración y de apertura desde las instituciones en un momento muy complejo, ¿no? Para intentar también poner su parte para acelerar estos procesos, ¿no? Al mismo tiempo, obviamente, sin que se puede probar cualquier cosa, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy crítico. La misma tensión que se pudo vivir entre el especialista también se vivió a nivel un poco legal, ¿no? Con las mascarillas, con las viseras de protección. Estas viseras están homologadas, sí, no, vale, pero no tenemos otra cosa. Entonces, bueno, al final se imprimieron y distribuyeron de forma ciudadana en estos grupos de maker más de 1 millón de viseras orientadas fundamentalmente al personal sanitario, ¿no? Entonces, para mí es un ejemplo claro de colaboración espontánea de un grupo de gente con conocimientos técnicos, con herramientas libres en muchos casos, en el que toman esos diseños libres y de forma distribuida
los imprimen, los prueban, los comprueban con personal sanitario y los ponen en funcionamiento cuando no hay otra alternativa. Y para mí es uno de los ejemplos clave de los últimos años. Y esto tiene que ver con otros dos elementos que también son importantes, ¿no? Por un lado, quizás la experiencia de la pandemia nos quita un poco la barrera del tema del conocimiento, es decir, a lo mejor pensábamos que la colaboración, los makers, era aplicable solo a un tipo de temas y esto quizás nos abre un poco los ojos. Y por otro lado también al propio proceso de aprendizaje, de la forma de aprender, no solo en una situación de emergencia, de crisis, de coyuntura, sino también al propio proceso en general de aprendizaje. ¿Hasta qué punto lo maker, lo colaborativo, nos lleva a un proceso de aprendizaje en el que se puede hablar de todo tipo de habilidades o de todo tipo de conocimientos? O sea, ¿dónde estarían los límites? ¿Cuáles serían los límites en ese sentido? En los últimos años, desde mi punto de vista, la cultura maker ha permeado en cierta medida la educación formal y encontramos, por un lado, lo que serían los conocimientos técnicos, ¿no? Encontramos asignaturas con programación, con tecnología, impresión 3D, incluso se está dando en muchísimos institutos, pero también en la forma de hacer, no solo en qué se enseña, sino cómo se aprende, ¿no? Y ahí yo creo que esta idea de aprender haciendo, bueno, pues se está aplicando a través del aprendizaje basado en proyectos, a través de la experimentación, a través de la creación, también aprendizaje de servicio, en el que se busca aplicar los conocimientos de una forma aplicada. Yo creo que eso tiene que ver, no diría que solo que tiene que ver con el movimiento maker, ¿no? Sino que está habiendo un cambio de tendencia que se suma a la forma un poco habitual de trabajar, de experimentar y probar y prototipar del mundo maker. César, una última cuestión para ir cerrando un poco ya también y al hilo de lo que estábamos conversando justamente en la cuestión del aprendizaje y de este cambio de tendencia que tú sugerías, ¿no? No sé hasta qué punto es un cambio de tendencia que viene para quedarse o es un periodo, es un cambio, digamos, un punto de inflexión, pero no va a terminar de consolidarse, porque estoy pensando sobre todo en los cambios pedagógicos, en los procesos de aprendizaje, en las instituciones tradicionales y un poco en los actores, que pueden llegar a generar ciertas resistencias un poco por los roles en los que se desempeñan, digamos, el educador, quien enseña y quien recibe, ¿no? ¿Hasta qué punto es una tendencia, es una nueva tendencia realmente que viene para quedarse o no? Yo creo que sobre todo los últimos 2-3 años, hemos tenido como un poco un shock, ¿no? Con toda la pandemia. Cosas que antes eran como impensables, de repente son el día a día, ¿no? Todo en remoto, ¿no? Era a lo mejor impensable para algunas instituciones. Entonces, por un lado, obviamente hay resistencia al cambio institucional, pero por otro lado yo creo que también hay una cierta flexibilidad y cierto grupo de entusiastas que también están empujando. Pero más allá de la tensión que puede existir para formalizar las prácticas, yo creo que es algo que viene, o sea, que ha venido para quedarse. Creo que va a incorporarse paulatinamente. A lo mejor no es algo que tenga el foco, pero sí que perdure como forma de hacer, como forma de aproximarse a los problemas también y de encontrar nuevas soluciones o nuevas oportunidades para aprender de una forma más aplicada. Yo creo que vamos a tenerlo durante muchos años, no estoy con la etiqueta maker, pero sí que estoy convencido que vino para quedarse. Esperemos entonces que si viene para quedarse sea productivo, sea para bien, que se vayan solventando un poco la resistencia. César García, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias, Palmira, y gracias a todos la gente de GIGAP por esta oportunidad.